La tormenta tropical Z se ha fortalecido el día de hoy en las aguas cálidas del Mar Caribe. Según el Centro Nacional de Huracanes, viaja con vientos máximos sostenidos de 72 kilómetros por hora. El día de hoy voy a estar mostrándole toda su trayectoria y los posibles efectos que puede estar causando en Honduras, Belice y México. También estaremos analizando las lluvias que va a estar dejando en la región occidental de Cuba y su trayectoria una vez avance hacia las aguas del Golfo de México, donde se prevé que esté convirtiéndose en un huracán categoría 1. Póngale mucha atención a las siguientes palabras. Buenas tardes para todos, hoy es domingo 25 de octubre del año 2020. En este momento les estoy mostrando la trayectoria de la tormenta tropical Z, que se encuentra en este preciso momento al noreste de Honduras, con vientos máximos sostenidos de 72 kilómetros por hora, según lo que nos indica el Centro Nacional de Huracanes. En este preciso momento, como pueden observar, está afectando con fuertes lluvias y algunas ráfagas de viento toda la parte noreste de Honduras, y en las próximas horas seguirá avanzando hacia el oeste-noroeste, donde estará afectando directamente, como pueden observar en este preciso momento, donde han empezado a ocurrir fuertes precipitaciones de lluvias en Belice y en Guatemala. Seguirá avanzando un poco más hacia el norte y hacia el noroeste, donde estará afectando directamente el día de mañana a la península de Yucatán, específicamente al estado de Quintana Roo y a Yucatán. Pero el área más afectada, según lo que podemos observar, será el área de Cancún, México, y el área de Mérida. Por tal motivo se han emitido avisos de posibles inundaciones debido a las grandes cantidades de lluvias que se esperan. El gobierno mexicano ha empezado a emitir avisos debido a que se esperan de 4 a 8 pulgadas de lluvias, y esta tormenta tropical se esperan que puedan ocurrir más inundaciones que en Delta, porque se está desplazando de una forma muy lenta. Delta pasó de una forma muy rápida, pero esta tormenta tropical Z se está desplazando de una forma muy lenta, y como pueden observar está prácticamente estacionario en esta zona del noreste de Honduras, y por tal motivo es que el gobierno de Honduras ha emitido alerta de posibles inundaciones en toda la parte noreste de Honduras, y de igual manera están cayendo fuertes precipitaciones de lluvias en este momento en Belice, donde también el gobierno de Belice ha emitido algunos avisos ante posibles inundaciones en la costa este de Belice. En el área de Quintana Roo, como pueden ver, ya han empezado a sentirse algunas ráfagas de vientos con tronadas. De igual manera se esperan que a partir de esta noche en Yucatán empiecen a sentir los efectos de una manera directa. Por tal motivo es que estamos especificándonos en esta área de Cancún, México, como pueden ver, que está marcada en morado por las altas marejadas ciclónicas, y que es por donde se espera que pase directamente el ojo de la tormenta tropical Z, donde hay algunos modelos que pronostican que antes de llegar a Cancún puede estar con vientos casi de un huracán categoría 1, y por tal motivo es que se han elevado los avisos en toda esta zona de Playa del Carmen. Seguirá su movimiento un poco más hacia el oeste-noroeste, donde estará afectando toda esta parte del noreste de la península de Yucatán hasta el área de Mérida. También en Campeche ya han empezado a sentir algunas lluvias, como están observando en este momento, y se espera que en el área de Pinal del Río, en Cuba, también puedan estar ocurriendo algunas inundaciones, pero los avisos en Cuba han bajado a medida a que esta tormenta tropical Z cambió un poco su trayectoria más hacia el oeste, porque el día de ayer la esperábamos un poco más por el centro, y el día de hoy ha cambiado su trayectoria un poco más hacia México, y por tal motivo es que se han elevado los avisos en la península de Yucatán, y deben estar bien atentos, y si tienen que hacer alguna evacuación preventiva en esta área de Playa del Carmen y todas estas zonas que tenemos al este de Quintana Roo, también es mejor prevenir que lamentar, porque van a estar recibiendo fuertes lluvias en los próximos días, y esta tormenta va a estar pasando de una forma muy lenta por toda esta zona. Y como pueden observar en las imágenes que les estoy mostrando, la tormenta tropical Z se encuentra estacionada sobre el noreste de Honduras, y en este momento ya han empezado a sentir fuertes lluvias sobre Quintana Roo. Aún la tormenta encontrándose un poco lejos de Quintana Roo, han empezado ya a sentir los efectos. ¿Qué nos está diciendo eso? Que a la hora que la tormenta
esté pasando por Quintana Roo y Yucatán, ya van a haber sentido fuertes lluvias que están aconteciendo en este momento. Van a tener 12 horas ya recibiendo lluvias intensas, y a la hora que la tormenta esté pasando, ahí es porque se han emitido los avisos que pueden estar ocurriendo inundaciones debido a que van a tener más de 48 horas de lluvias, donde las autoridades del Centro Nacional de Huracanes nos han indicado que pueden estar recibiendo de 4 a 8 pulgadas de lluvias en toda esta zona de la península de Yucatán, en el área de Yucatán, Quintana Roo y Campeche, pero la zona más afectada hasta ahora será la zona de Cancún, México, Playa del Carmen y toda esta zona hasta Mérida y Quintana Roo. Continuará su movimiento de traslación hacia el oeste-noroeste, donde se espera que una vez pase la península de Yucatán esté convirtiéndose en un huracán categoría 1 en las aguas del Golfo de México. Continuará moviéndose hacia el oeste-noroeste, donde empezará a hacer un giro un poco más hacia el norte al convertirse en un huracán categoría 2, y seguirá moviéndose un poco más hacia el norte y después hará un giro hacia el este-noreste, donde se espera que puede estar entrando en los Estados Unidos por Luisiana hasta Florida. Este aviso está desde Luisiana hasta Florida, que puede estar entrando por cualquiera de estas zonas, donde los ciudadanos deben de estar bien alerta a la trayectoria de la tormenta tropical Z, que puede estar llegando como un huracán categoría 3 a los Estados Unidos por la costa sur. Deben estar bien alerta a la trayectoria de los boletines del Centro Nacional de Huracanes por los fuertes vientos y la gran cantidad de lluvias que estará produciendo este huracán Z a la hora de entrar por la costa sur de los Estados Unidos. Los avisos de tormenta tropical están desde Luisiana hasta la Florida. Deben de estar bien prevenidos ante cualquier situación en los próximos días y darle un seguimiento especial a toda la trayectoria de esta tormenta tropical Z. Ahora le estoy mostrando la trayectoria de la tormenta tropical Z según las informaciones oficiales del Centro Nacional de Huracanes. Pueden ver que a las 2 de la tarde se ubicó el ojo de la tormenta tropical Z en este punto del noreste de Honduras, con vientos máximos sostenidos de 72 km por hora. Se espera que el día de hoy y mañana continúe fortaleciéndose al avanzar a la península de Yucatán, donde puede estar llegando con vientos máximos sostenidos de hasta 100 km por hora, donde se espera que una vez pase la península de Yucatán y avance a las aguas del Golfo de México, esté convirtiéndose en un huracán categoría 1, donde se espera que continúe fortaleciéndose y esté llegando entre Luisiana y la Florida como un huracán categoría 2 o categoría 3, según lo que nos indica el Centro Nacional de Huracanes. Se dice entre Luisiana y la Florida porque se ubica todavía un poco lejos para indicar de una manera clara el punto preciso por donde estará entrando. Por eso los avisos se hacen desde Luisiana hasta el noroeste de la Florida. Ahora les estoy mostrando el gráfico de probabilidad de vientos sostenidos. Como pueden observar, la parte más afectada será el noreste de la península de Yucatán, específicamente el área de Playa del Carmen y de Cancún, México, donde se han elevado los avisos ante posible caída de árboles y pérdida de servicio energético en las próximas 24 horas debido a los fuertes vientos que estarán sintiendo. También se pueden observar que el área de Nueva Orleans en los Estados Unidos nos la está marcando, donde puede ser la que esté recibiendo mayor cantidad de viento en los próximos días por la trayectoria del huracán Z una vez avance por las aguas del Golfo de México.